Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por SI o Société per l'Informatique et Industrie. Y bueno, tal y como he pronunciado el nombre de la sociedad, seguramente que muchos de vosotros ya habréis cerrado el vídeo y os habréis ido. El caso es que esta empresa es una IT, una empresa la cual creo o considero que os gusta bastante, especialmente teniendo en cuenta el caso de Nagarro, que es una empresa, digamos, competidora. Y es una empresa que me habéis pedido en varias ocasiones ya, me ha llamado la atención, no sé el motivo, pero es una empresa que posiblemente pues estéis muchos de vosotros detrás de ella. Y como podréis ver en pantalla, la gráfica que muestra en el último año pues es un poco lateral, con sus altibajos, pero digamos que mantiene un precio por el rango entre los 40 y los 50 euros la acción. Tened en cuenta que la empresa viene también de subir bastante en los últimos 5 años, ha subido un 94,40% y es una empresa pues que tiene grandes crecimientos, algo similar a lo que tiene Nagarro. El punto es que esta empresa es algo distinto, es un caso diferente al de Nagarro, especialmente si tenemos en cuenta la estructura patrimonial de la compañía. Si nos fijamos en el balance veremos también pues claras diferencias, pese a que también hay similitudes, y la verdad es que es una empresa muy interesante, la verdad que un balance muy limpio y una cuenta de resultados también. Y bueno, actualmente tiene una capitalización bursátil de unos 884 millones, la consideraremos mid cap, tirando a small cap, pero es una empresa con unas ventas proyectadas a 2023 de 992 millones, se esperan crecimientos, ¿vale? Unos crecimientos bastante pues, interesantes. Es una empresa que tiene beneficios, tiene una posición de caja neta también positiva, un PER, digamos, de 12-13 veces beneficios y reparte un dividendos, digamos que simbólico, pero lo reparte del 1% aproximadamente. Y bueno, partiendo de la base de que es una IT, es una empresa consultora, es una empresa que ofrece servicios de digitalización a otras empresas, veamos aquí de qué están compuestas sus ventas. Por lo pronto vemos una empresa muy diversificada a nivel sectorial, vemos que el 6,7% de sus ventas son energía, telecom el 12,2%, también ofrece servicios a banca el 18,5%, también aeroespacial, aeronaves, todo este tipo de empresas que también necesitan pues servicios, externalizar servicios de esta tipología, digitalización, programación. Vemos también además que el 42,2% restante son transportes, automoción, retail, salud, servicios e industria. Además, algo interesante es que el 41% de sus ventas están en Francia, un país, digamos, bastante potente, y el resto de las ventas es fuera del país, ya sea Europa o en el extranjero fuera de Europa, ¿vale? Entonces es una empresa que también tiene un poco de diversificación geográfica, pero claramente depende bastante de sus ventas en Europa. Algo distinto a Nagarro, cuyas ventas también tenían bastante peso en Estados Unidos. Era Alemania y Estados Unidos. Y esto pues también tenía su hándicap que lo hacía interesante. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de septiembre del año 2022. Por lo pronto vemos como las ventas se incrementan un 26,8%. Hay que tener en cuenta que no todo el crecimiento de estas ventas es orgánico, sí ha habido alguna adquisición, pero no durante el año 2022. Pero bueno, eso es bastante valorable positivamente porque significa que el propio negocio, ya sea por tendencia macroeconómica o por el hecho de que la empresa tenga una ventaja competitiva, ha conseguido incrementar sus ventas por un valor bastante importante. El caso es que el coste de las ventas y otros gastos generales de la compañía se han incrementado a unos ritmos bastante elevados, se han incrementado un 38,63%, un 20,27% y otros gastos externos un 55%. Por lo tanto, estamos viendo la tónica general es que haya un incremento de los gastos de la compañía. Y bueno, sin embargo, pese al incremento de los gastos generales, gastos fijos, gastos variables, vemos como el Current Operating Income se incrementa un 25%. Esto mismo sucede con el Net Income, que es el beneficio neto, y se incrementa un 25%. La verdad que la empresa, en cuanto al resultado financiero, vemos que sí que tiene un pequeño coste de 1 millón. Sin embargo, tiene unos beneficios o ingresos financieros de 2,3 millones. Por lo tanto, tiene un resultado financiero positivo. Y esto, la verdad, pues que ya ahondaremos más en este tema en el balance, pero la empresa goza de una buena posición de liquidez y además tiene una baja deuda financiera. En cuanto al margen neto, beneficio neto entre las ventas este año 2022 está en torno al 7,2%, en el año anterior fue en torno al 7,3%, ha habido un empeoramiento, pero bueno, la empresa sigue adelante, yo lo valoro positivamente,
pese a que, bueno, supongo que la expectativa de esta compañía era a lo mejor algo mucho mayor. Se esperaban grandes incrementos también de los beneficios en la proporción de las ventas, pero bueno, en este caso, tened en cuenta que es la tónica general de la mayoría de las compañías que hemos ido analizando aquí en el canal, debido a que cada vez hay mayores costes y poco a poco estos incrementos de los gastos, de los costes, los irán trasladando a sus clientes, a los precios de venta. Tened en cuenta lo siguiente, por ejemplo, Nagarro en el año anterior ya incrementó sus precios a sus clientes, pero este año pues estaba viendo cómo estaba empezándose a complicar ese traslado de costes a los clientes, porque ya se le habían subido una vez los precios, una segunda pues a lo mejor no era de muy buen agrado de los clientes y no era muy bien recibida. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 30 de septiembre. Aquí va a ser un poco complicado compararlo porque fijaros que tenemos a 31 de marzo del 2022. Estaríamos viendo pues que de aquí a aquí únicamente han pasado 6 meses y claro, no va a ser fácil compararlo. De hecho, ved aquí como los datos de este periodo, porque englobará el año fiscal, son mucho mayores que los que hay aquí. Pero bueno, nosotros vamos a valorar este año, este periodo de aquí, con lo cual vamos a obtener unas conclusiones muy interesantes, la verdad. En cuanto a la generación de efectivo fruto de las operaciones, vemos que la empresa ha generado unos 24,9 millones y sin embargo, la empresa invierte unos 7,2 millones. En cuanto a los flujos de financiación, vemos que la empresa ha visto cómo salen 21 millones de euros. Por el impacto de los tipos de cambio y la disminución de la caja, fruto de que el saldo de incremento de caja, fruto de la actividad, menos las inversiones, menos las salidas financieras, ha generado que la caja disminuya unos 7,4 millones y nos encontramos que a final del periodo la caja, los bancos, pasan de 159 millones a 151 millones. Lo importante aquí es que la empresa ha conseguido generar beneficios, ha conseguido generar caja positiva, por lo tanto esto va a ayudar a financiar pues cualquier CAPEX, cualquier devolución de préstamos, leasings, lo que sea, o incluso dividendo y remuneración al accionista, lo va a poder cubrir debido a que su actividad misma, por la misma actividad de la empresa, consigue generar caja. Ahora bien, ha habido un déficit que luego analizaremos. Y es que, bueno, aquí mismo podemos ver cómo ha habido unas necesidades de working capital de unos 24,9 millones. Fijaros que en el periodo anterior, que engloban más datos o más temporalidad que en el nuestro, hubo una necesidad de working capital de unos 16,6 millones. Por lo tanto, estamos viendo que realmente ha habido un gran incremento del working capital. Y esto es debido mayormente pues, a los incrementos de la partida de clientes y pues a lo mejor la disminución de la partida de proveedores. Ya lo veremos en el balance de situación. El caso es que la empresa ha tenido que financiar esto. Si no hubiese tenido necesidad de financiar este working capital, estaríamos hablando de que hubiese generado caja por valor de 48-49 millones de euros. El caso es que la empresa crece a un ritmo del 26% ventas. Es totalmente normal que estos crecimientos le induzcan o le obliguen a financiar working capital, porque si ya habíais visto el análisis de Nagarro, habíamos comentado cómo era el ciclo de caja de este tipo de compañías, las cuales prestan servicio a sus clientes. Ellos, cuando acaba el mes, emiten factura y se la manda a su cliente para que éste pague a 30, 60, 90 días en función del negocio, del sector que sea el cliente. ¿Qué pasa? Que en este periodo, una vez vencido el mes, el primer mes, nosotros tenemos que pagarle la nómina a nuestro empleado. Entonces ya empieza ese déficit. Un déficit totalmente normal en la compañía y que, bien manejado, no debería suponer ningún problema. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos como en este periodo analizado, el dividendo es de 10,6 millones de euros, frente al anterior comparable, que aquí no sabemos muy bien a qué agrupa, me tendría que haber leído mucho mejor el informe, únicamente pagó unos 5,15 millones. Por lo tanto, está duplicando el dividendo y tened en cuenta que no está afectando mucho a la empresa, porque si en el periodo de hasta 30 de septiembre tenemos unos beneficios de 34,8 millones, 10 millones únicamente son el 32%, por lo tanto el payout es, digamos, normal, no lo veo mal. Además, que luego veremos en el balance de situación, la empresa tiene una gran posición de liquidez, tiene poca deuda, pues yo creo que si no va a emplear ese dinero para comprar otras sociedades, ahora mismo ese cash le sobra.
y no veo mal este tipo de remuneración. Ahora bien, no conozco la fiscalidad en Francia. Siempre que hablo del dividendo, pues alguno me lo mencionáis. Oye, que la fiscalidad en tal país es tal y esto pues te puede perjudicar. En este caso no lo conozco, averiguadlo, porque ya sabéis que aquí no acaba vuestro análisis. Este es el comienzo de vuestro análisis. Si vosotros os estáis interesando en esta empresa, lo lógico es que sigáis analizándola para luego valorarla y decidir, pues, qué hacéis. En cuanto a la deuda financiera, pues se endeuda 3 millones, paga unos 3,5 millones, un balance, digamos, de cero. Vemos que la empresa, pues, paga 8,9 millones de leasings. De hecho, emplea bastante leasings, es decir, les dan unos activos los cuales financian y van pagando poco a poco a medida que van amortizando. Es pues totalmente lícito lo que están haciendo y me parece totalmente correcto, aprovechando que los activos que ellos mayormente compran pues tienen una amortización muy a corto plazo de 2, 3, 4, 5 años, son aparatos electrónicos, ordenadores, pues es normal que los financien así. Así, pues una vez se amortizan, pues se desechan y se vuelve a refinanciar. Y bueno, en resumen, la empresa ha generado cash, pero no ha sido lo suficiente como para pagar inversiones y salidas monetarias de los flujos de financiación, pero esto no le perjudica. Tiene unos 151 millones en caja. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Primero de todo, hablar sobre el activo corriente. Vemos que el fondo de maniobra es positivo, la empresa tiene unos 435 millones de euros de activo corriente frente a los pasivos corrientes de 274 millones. Por lo tanto, holgura financiera, el 35% de este activo corriente es cash, es líquido, y el resto, la mayor parte, son 270 millones de clientes, se han de vigilar, es una partida bastante importante dentro de este balance, pero digamos que mientras mantenga el cobro no habrá ningún problema. Deberíamos de fijarnos en las memorias anuales. Aquí hay bastante detalle en este reporte, pero en lo general donde más se especifica es en la memoria anual, ver cuáles han sido los deterioros por clientes incobrables y ahí valorar cuál es el ratio y si de verdad interesa o no esta compañía. Además, este activo corriente es de lo más importante que hay en este balance porque es el 76,85% del activo total. Este dinero que tiene aquí, la verdad es que es muy interesante. Ahora veremos si tiene deuda y cómo ha financiado esto cash and equivalents. Y es que el resto de activos no corrientes, los activos a largo plazo, pues vemos que tiene una gran partida de leasings, como hemos comentado en el estado de flujos de efectivo. Tiene activos tangibles y está bastante limpia de activos intangibles. Esto es lo que más me ha llamado la atención. Esto me ha gustado bastante y lo he valorado muy positivamente a la hora de hacer mi análisis. Fijaros que el goodwill son 46 millones. Ha habido un leve incremento respecto a 31 de marzo del 2022. Es que apenas ha hecho adquisiciones, no ha hecho ninguna adquisición. Y este goodwill, este fondo de comercio, pues lo valoro de riesgo bajo, pese a que es ahí está, y luego si vais al detalle del goodwill veis que existen impairments, ¿vale? Pero tened en cuenta que es únicamente un 19,4% del patrimonio neto, del shareholders equity, que es de 237,8 millones de euros. Este patrimonio neto es el 41,87% del pasivo total. El catalizador, lo que está impulsando al crecimiento de este patrimonio neto respecto al año anterior, es el incremento de los beneficios y las reservas que va acumulando. Por lo tanto, esta empresa es bastante conservadora, al menos desde mi punto de vista lo veo así, con grandes incrementos de las ventas y pues lo veo bastante bien gestionado. A mí me gusta. Y el caso es que podríamos decir, bueno, espérate, porque me estás diciendo que este cash lo ha generado gracias a los beneficios. Podría ser que se hubiese endeudado. Fijaros la deuda financiera más algunos financial liabilities de a largo plazo son de 14 millones y en el corto plazo es de 16,7 millones. Una deuda financiera muy baja, de ahí que también tenga pocos gastos financieros. Y por lo tanto, estamos viendo una empresa que es muy solvente, incluso a mi modo de ver o a mi gusto, le sobra dinero. Pero este dinero yo creo que tarde o temprano se va a emplear a adquirir otros negocios. Fijaros, si se pusiera en modo Nagarro, ¿vale? Habría que ahondar más en la tesis. Veríamos que la empresa goza de una posición de baja deuda financiera, por lo tanto, para crecer comprando, componer, adquiriendo otras sociedades, tendría margen de endeudamiento. Además, goza de una gran posición de liquidez
que incluso podría hacer que no necesitase endeudarse según qué negocio. Y pues la verdad es que muy interesante, me gusta bastante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribíos y hasta pronto.